buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión quiero presentarles a una persona muy especial, su nombre es David y él nos contará un poquito su grande testimonio que él tiene y que cómo Dios le ha ayudado a sobrellevar grandes dificultades en las cuales él ha estado desgraciadamente envuelto. David, bienvenido, Dios te bendiga. Amén. Igualmente. Bueno, David, gracias por darme la oportunidad de hablar contigo esta mañana y nada, queremos contarles a la gente que nos sigue en el canal, queremos contar un poquito tu testimonio. Bueno, empecé muy jovencito en vivir una vida muy anárquica por la sencilla razón de que mis padres, bueno, por motivos, etcétera, pues bueno, cada uno, pues, uno tenía problemas con el alcohol y mi madre, pues bueno, la verdad que era una mujer muy apasionada por sus hijos, pero claro, en el momento de que no había ingresos en casa, pues la mujer tenía que salir a trabajar, a arrodillarse, a limpiar suelos y bueno, pues esa es la vida que ha llevado mi familia y eso ha conllevado pues a que yo esté prácticamente durante muy jovencito, solo y me he criado prácticamente solo. Es algo que no pude superar, ¿no? En muchas etapas de nuestra vida recurrimos a nuestros propios razonamientos y a nuestros propios pensamientos y la verdad que eso no nos ayuda a progresar cuando nos vienen los problemas, ¿no? Claro, en ese momento yo no tenía al Señor, no había conocido al Señor, pero yo ya con 12 años empecé ya a vivir una vida un poco complicada. Quizá, bueno, en el sitio donde yo he vivido... Hacías lo que te daba la gana, sí, a tu sí, rollo siempre sí, fuiste sí, a tu sí. rollo. Nunca pedí explicaciones, ni tuve que dar explicaciones a nadie con lo que yo hacía o dejaba de hacer. En el colegio, bueno, pues en el colegio llegué a agredir a los profesores y estamos hablando que con 10 años y con 12 años, pues bueno, ya empecé a tomar sustancias estupefacientes y bueno, pues eso me llevó cada vez a ser más agresivo. A ser más agresivo, sí. Bueno, y el mundo de la delincuencia, eso me llevó a caer en la cárcel. Poco tiempo, pero estuve entre rejas y bueno, pues eso es lo he vivido prácticamente todo, tanto el tema de drogadicción, pero antes también he estado con el tráfico vendiendo y estuve vendiendo durante un tiempo. Y a mí en mi casa nadie me decía nada, o sea, inclusive con esas edades vendía y nadie me decía nada. O sea, imagínate, llegaba mi madre a tenerme miedo, o sea, imagínate si la agresividad y que una madre te coja miedo. Bueno, pues eso me llevó a tener muchísimo dinero y al final esa droga me llevó a tomar drogas más fuertes, ¿no? Y bueno, pues ahí ya empezó mi decadencia y cada vez consumía más, la heroína me llevó a consumir mucho más y bueno, al final me metí en ese mundo de delincuencia, de oscuridad, porque la delincuencia lleva droga, la droga lleva delincuencia, y la delincuencia lleva cárcel y la cárcel un lleva... círculo vicioso, muy complicado de salir. Sí. Después de que lo habías vivido todo y después de que habías usado drogas, incluso has sido narcotraficante, habías estado entre rejas, ¿cómo empieza David a tener un poco de claridad? ¿Cómo empieza David a decir, esto no me conviene, esto me está llevando a la perdición? ¿Qué es lo que toca a David? ¿En qué momento de la vida de David dice, debo de poner un alto y debo de cambiar? Yo cada 2 por 3 tenía problemas. Yo me he visto en la Diagonal de Barcelona limpiando cristales y vendiendo cleaners. Y, o sea, imagínate hasta dónde pude llegar, ¿no? Casi a la mendicidad. Sí. Llegó un momento que la droga me llevó a esto, o sea, de tenerlo todo a llegarlo todo a terminar drogándome y eso, llevarme a robar y en el momento en que no podía robar pues me iba a limpiar cristales y eso pues me daba algo de dinero para yo poder llegar a consumir y pasar el día, a evadirme, porque la droga al final lo que me hacía evadirme. Y bueno, pues después de estar tanto tiempo, yo llegaba a casa de mi madre por la tarde, venía de trabajar y yo le pedía dinero, inclusive los días que estaba con la abstinencia. Y claro, yo tenía conflictos con mi madre, en la cual mi hermano me dice, bueno, yo te cojo, te pago una papelina, pero tienes que irte a un centro a curarte. Y yo, claro, yo decía, bueno, pues vale. Por dentro decía, vale, sí, sí.
Y yo pensaba, digo, bueno, pues cuando me dé la papelina me cojo y le digo que no y ya está. Pero mi hermano fue más astuto que yo y me dio la papelina cuando yo ya me había metido en el tren. Entonces yo ya me metí en el tren cuando me dio la papelina. Y ahí ya fue cuando ya... De ahí ingresé en un centro de rehabilitación, un Reto a la Esperanza. ¿En Barcelona o aquí en Sabadell? No, en Bilbao. En Bilbao. ¿Tú eres vasco, pues? No, soy catalán. Eres catalán. Soy catalán. Pero todo esto te llevó a estar allí, bueno, sí, yo soy de Santa Coloma. Más vueltas que da la vida. Santa Coloma, me he criado en la mina, en este tipo de ambiente, San Roque, Barcelona. Barrios guay. Me vi en un centro de rehabilitación, llegué a la estación de Bilbao, de Abando, que es la estación de allí de Bilbao, y me estaban esperando 4 chicos con una furgoneta del centro, y ahí pues ingresé. Yo la verdad que lo pasé muy mal, porque aparte de la heroína, tomaba pastillas, tomaba tranquimacines, y me tomaba 20 tranquimacines al día, más aparte me inyectaba. Y yo he salvado vidas, he salvado la vida a un amigo en mi propia casa, porque se ha comido una pastilla. ¿Se intoxicó? Sí, una sobredosis. Bueno, y esto pues... pero sin embargo yo, tomando 20 pastillas y inyectándome heroína, y no, la verdad que no me pasó nada, porque también el Señor me estaba protegiendo, que sabía lo que pasa que bueno. Pero llegué al centro con un problema muy serio, no solamente de heroína, sino las pastillas, cuando tú las dejas, porque claro, cuando yo entré al centro directamente se me radica las pastillas, tanto pastillas como... Te las quitan totalmente. Por completo. No hay un proceso de decreciente que te hace, no, en ese tiempo, hace 20 años atrás... Era radical. Era radical. Ahora que te lo bajan poco a poco. No, es radical y bueno, a base de manzanillas, paseos, que me ayudaban los chicos y tal y cual. Y bueno, pues un toxicómano, ladrón, traficante, que llega a un sitio en el cual empieza a recibir... Era un centro cristiano, un Reto a la Esperanza es un centro cristiano, pero había gente que se disponía para sacrificar su sueño para irse a dar un paseo conmigo. Vale, eran voluntarios, digamos, del centro. Sí, y cristianos, voluntarios. Y entonces yo decía, digo, esto es imposible que han podido ser toxicómanos y ladrones, porque ellos me decían que habían sido, y yo decía, va, sí. Pero después lo veía las actitudes tan buenas que tenían conmigo y yo decía, estos no han sido, estos han sido unos pimpines. Yo le hablaba así, ¿no? Decía, estos no han sido unos pimpines. No conocen nada. Después cuando me metía en el baño y empezaba que se quitaban las prótesis, ¿no?, de los dientes, digo, entonces ya yo me daba cuenta porque la droga, los dientes te los destroza. Y empecé a pensar, digo, pues esta gente sí que ha sido toxicómana, Y empezaron a surgirse problemas, o sea, pensamientos dentro de mí que ya empezaba, digo, ¿cómo es posible? Y empezaron a generarse pensamientos muy positivos, de decir, yo quiero ser como esa persona, porque yo lo que siempre he hecho es el mal, tanto meterme en un sitio, atracar, hacer esto, hacer lo otro, traficar, todo esto, en un ámbito todo de oscuridad. Y veía las obras que hacían conmigo y decía, yo no doy crédito, es que es imposible que puedan hacer esto, sino yo quiero ser como esa persona. Y pasó uno de los líderes y me dijo, sí, tú ríete, pégate todo el día riendo, que dentro de ti estás completamente amargado. Y yo aún así le contesté mal. Y el chaval se fue. Y empezó esas palabras me empezaron a... Sí, me dieron mucho. Y yo así, y con la sonrisa, pero por dentro estaba completamente hecho polvo. Es más, estuve a punto de matar a una persona dentro del centro, con un cuchillo, porque me había faltado el respeto. Bueno, la lié parda, ¿no? La gente que me conoce sabe que yo, pues, cuando ingresé era un bobo, ¿no? Había gente que era ejemplo. Yo decidí en esa reunión entregar mi vida a Cristo. Es más, me quebrantó el Señor y empecé a llorar, no sé por qué, pero me quebrantó el Señor. Recuerdo las palabras que dijo el chico que estaba predicando, le dijo, así como Cristo os perdonó, o sea, perdonaos los unos a otros así como Cristo os perdonó. Yo ya había sentido el perdón de Dios en mi vida. Para mí fue algo extraordinario, porque yo nunca había sentido esa sensación. Me vi liberado. Y yo nunca he pedido perdón a nadie. He pedido perdón a mis padres y a mi hermano, después de, cuando ya he sido cristiano, etcétera, etcétera, por todo lo que han causado, pero nunca había pedido perdón. Y esos fueron momentos para mí de liberación. Y experimenté el amor de Dios en esa reunión.
a pesar de que yo me arrodillé y pedí perdón al Señor y tal, ahí empezó un nuevo nacimiento, sí, un nuevo camino. Toda tu juventud, drogas, cárcel, incluso casi mendigo, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Sí, también. Pero veo una cosa, que conoces a Cristo en una etapa de tu vida. ¿De 20 años tenías más o menos? ¿21, Sí, aproximadamente. 22? Vale. Hasta entonces, tú creías que tu vida estaba bien. Cuando viniste, aceptaste a Cristo, que me dices que cambió tu mente. Después de que aceptas al Señor, ¿qué es lo próximo que te acontece así, de una manera extraordinaria, que dices tú, ¿cómo me puede estar pasando esto? ¿Verdad? Porque siempre tenemos que tener claro, las personas que somos cristianas, que todo acto tiene una consecuencia. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, no nos podemos librar de eso. A veces nosotros creemos que Dios nos castiga por esto y por lo otro, y Dios no nos castiga de ninguna manera. Simplemente pagamos consecuencias de nuestras propias equivocaciones, de nuestros propios errores. Cuando tú estás en Cristo, cuando tú ya estás empezando a conocer, cuando tú te derramas y lloras, eso después que acontece en tu vida, que tú te das cuenta de que, madre mía, ahora lo que está pasando conmigo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo afrontas ahora, esa nueva etapa de tu vida, después de que estás dejando las drogas, o prácticamente las has dejado, y ahora empiezas a caminar en Cristo? ¿Qué acontece, David? A los 2 años de haber conocido al Señor me diagnostican que tengo hepatitis. Pensando, esto ha podido ser por medio de que, como yo estaba con el tema de las agujas y las drogas, supuestamente una de las razones básicas y fundamentales puede ser esta. Yo cojo, pero no me lo tomo, para mí no es una cadena, ni es algo... Yo he convivido con gente con VIH, con SIDA, y durante muchos años. Y para mí, cuando me diagnostican que tengo hepatitis C, la crónica, pues lo llevo bien. Es algo que para mí no es un problema. Lo que pasa que después de... acontecen años, pasan X años, y claro, la consecuencia de lo que acabas de decir, de haber hecho las cosas en su día, en la oscuridad, mal, llevan a algo. Entonces, cuando uno coge una hepatitis crónica, o se cura, o eso va a más. Lo que pasa que, como yo no le daba nada de importancia, muy pocas revisiones me hacía. Yo me caso estando en el centro, me caso con mi esposa. Mi esposa es hija de un pastor, o sea, el director. ¿Que la conociste en el centro? La conocí en el centro, la única chica que había. Y se la quité a su padre. Pero bueno, me caso con ella, y después de... Ella sabe que yo tengo esa enfermedad, pero tampoco... Y bueno, pues pasan años, aún siendo casado, tengo mi primera hija, mi segundo hijo... Y una de las veces, un doctor del centro me dice: David, sería bueno que te hicieras... ¿Cuánto hace que no te haces una revisión? Tú tienes hepatitis, ¿verdad? Solicitamos cita y tal, para que me... Y ahí en esa visita me diagnostican que yo tengo principio de cirrosis. La cirrosis es como grasa alrededor del hígado, que evita que el hígado haga sus funciones más eficientes, o sea, más... Y bueno, me diagnostican esto y me ponen en un tratamiento. Me ponen un tratamiento, un interferón, que es un tratamiento que antiguamente lo utilizaban como para sanar, o sea, para curar cánceres, ¿no? Es un veneno que mata otro veneno, ¿no? Por medio de inyecciones me lo pinchaban. Y resulta de que, bueno, yo estuve un año tomando ese tratamiento, y resulta de que ese tratamiento me generaba muchísimas complicaciones. Y después de haber estado un año tomando ese tratamiento, me dijeron que ya no tenía el virus, que se me había quitado. Y estaba sano, te me dijeron, pero después de... O sea, yo termino el tratamiento y me dicen que lo tengo negativo. No que se me he sanado, que lo tengo negativo. Que no va creciendo. Sí, que no va más. Que no va más, efectivamente. Y entonces, pues bueno, a las 2 semanas de terminar el tratamiento, voy a hacer una revisión y me dicen que se ha vuelto a activar. Que sigo teniendo el virus y que ese virus va a más. Durante ese año, lo que se negativizó, no estuvo ese año haciendo
Y bueno, pues eso siguió adelante y pasé 2 años más con ese... Y cada vez peor, y cada vez se enfermaba más, con muchísimas subidas de fiebre, me generaban encefalopatía. La encefalopatía es que tú no coordinas la mano, no coordinas la vista, no coordinas la mente, no coordinas nada. O sea, yo no puedo, como te comenté, no podía hacer ningún tipo y lo pasé bastante mal. Después tenía mucho estreñimiento, no podía hacer de vientre, no podía orinar, no podía hacer nada. Entonces eso me generaba, a no hacer de vientre, me generaban toxinas. Las toxinas sí, te contaminabas más el cuerpo por dentro. Entonces subían a la cabeza, eso me generaban... Las toxinas me generaban las encefalopatías, porque eso al fin y al cabo hay que echarlo por el cuerpo. Si tú no lo echas, se genera un problema mucho más serio, ¿verdad? Y bueno, pues en 2 ocasiones estuve a punto de morirme por la encefalopatía, gracias a Dios, que se cogió a tiempo. Pero bueno, lo pasé. La verdad que fue un momento de mucho sufrimiento. Llegó un momento de que estuve inclusive en silla de ruedas. Tiene las piernas, sin exagerarte, así de anchas, de la retención de líquidos, porque al no hacer su función el hígado, que yo ahí me di cuenta de que el hígado es el órgano más importante que tenemos en el cuerpo. Aparte del corazón. El corazón bombea sangre, pero el hígado hace muchas más funciones, mucho más importantes, aunque es necesario el corazón para la verdad, sí. Pero también es necesario el hígado, son dos es indispensable, órganos vitales, ¿no? Y tenía cólicos hepáticos, la verdad que lo pasé muy mal. Me he visto con la barriga así, tenía la barriga teniendo líquidos, las piernas, no podía ni andar, lo pasé muy mal. Mi mujer ha ayudado mucho, agradezco a Dios la pedazo de mujer que tengo. Una mujer que bueno, pues el Señor sigue derramando gracia con esta mujer que tengo, ¿no? Porque yo el día que me casé con ella, yo le dije en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Ella me dijo lo mismo. Y para mí fueron palabras que en ese momento parece que uno no se da cuenta, el compromiso que hace, ¿no? Pero y el peso que tienen luego. Eso es. Pero ella puede decir con la boca llena de que ella la cumplía al pie de la letra. Ella está orando por mí, mis pies, ha estado siempre apoyándome, ha dejado todo lo que tiene que hacer para atenderme. Y es una mujer que para mí ha sido mi apoyo. Y lo sigue siendo, ojo, y lo sigue siendo. Yo lo he pasado mal, pero yo en muchas de las cosas he sido inconsciente, porque yo no me acuerdo de muchas de las cosas que he hecho. Yo me he puesto ropa de mi mujer, inclusive, de la encefalopatía, pensando que era mi ropa, con la cabeza completamente desorientada. Sufriendo, viviendo todo lo que habías vivido antes, o si tú hubieses tenido una vida fácil, una vida de tranquilidad, hubiese sido más difícil afrontar este tipo de problemas, ¿verdad? Aquí hay una especie de una cuestión de como venimos siendo zarandeados por la vida, es posible que seamos un poco más fuertes. O quien nos da la fortaleza para seguir adelante y soportar todas estas dificultades es Cristo en nuestro corazón. Es un poco complejo esto. Sin lugar a duda, Porque a veces, perdóname David, porque a veces creemos que nosotros, porque como hemos vivido tantas adversidades, tantas dificultades, entonces nos sentimos fuertes, de que podemos seguir soportando dificultades. Yo lo que he vivido no lo hubiera soportado si no hubiera tenido al Señor en mi vida. Porque de hecho sufría, pero yo siempre he tenido una sonrisa. Siempre he tenido una sonrisa que me ha caracterizado, porque el amor de Dios ante todo me daba fortaleza y me sigue dando fortaleza para sobrellevar no ese tipo de problemas, sino otros muchos que nos acontecen a día de hoy. La Biblia nos enseña que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que yo he vencido al mundo. La parte que nos corresponde a nosotros es la parte de la confianza, de confiar en el Señor. Pero yo estoy completamente seguro que si yo no hubiera tenido la fortaleza del Señor en mi vida, si yo no hubiera pasado lo que he pasado, si yo no hubiera tenido al Señor, yo no lo hubiera soportado. El hombre siempre busca evitar los problemas, evadirse de los problemas, en vez de afrontar los problemas. Y los problemas, en todas las áreas de la vida, se combaten en el Señor. David, si nos disponemos a dar un consejo, ¿verdad? Por experiencia, por todo lo que has vivido,
Seguro que nos estarán viendo jóvenes, mayores, personas enfermas, personas sanas, ¿verdad? Seguro que nos están viendo ahora en cualquier parte del mundo y el mensaje es para ellos. ¿Qué le dirías tú a una persona que actualmente se encuentra en una situación de dificultad y en una situación de rebeldía con respecto a no aceptar los caminos de Cristo? ¿Y qué le dirías también, dos preguntas en una, qué le dirías a una persona que está comenzando en los caminos de Cristo y se está viendo de cara una dificultad tras otra? ¿Qué podemos aportar o qué puedes aportar, David, con tu experiencia, con tu testimonio, incluso con tu sufrimiento? Sí. Seguro que nos estarán viendo personas que puedan llegar a tener problemas y enfermedades. Pero todo lo que nos acontece en la vida, yo considero que, bajo mi punto de vista, de que todo nos sucede porque Dios tiene un propósito de todo. Yo recuerdo unas palabras que me dijeron que yo desde aquel día siempre las digo a las personas que tengo alrededor, ¿verdad? Y estas personas me decían, o escuché que me decía una persona, ¿por qué me pasa esto, David? ¿Por qué me pasa esto? Yo lo escuché también una vez, que a una persona que lo decía a otra persona, ¿no? Pero la gente, ¿por qué me sucede esto? Y nosotros somos dados a buscar el porqué de las situaciones. ¿Porqué de las situaciones? Pero no es un porqué de las situaciones, es un para qué. Es un para qué, porque Dios tiene un propósito. Las enfermedades son por algo en la vida. Quizá el Señor quiere moldear tu carácter. Yo te vuelvo a decir, yo vengo de un carácter complicado. Yo nunca he dejado que nadie me tosee. No lo he permitido. Después puede ser más, puede ser menos, pero en formato como persona nunca he dejado. Antes decía, ¿no?, de que nunca había pedido perdón. Eso se genera, después de haber sido traficante, siempre han hecho lo que yo prácticamente decía, y porque yo tenía dinero, y venga, y podía chantajear a uno, chantajear a otro. Eso me hizo a mí generar un carácter de no escuchar a la gente, sino que yo poder hacerlo todo, y eso al final es un problema muy serio. Entonces el Señor tuvo que, y está a día de hoy, y está trabajando con mi vida en ese área. O sea, no es que suceden las cosas así, ¿no? Hay un procedimiento, que el Señor sabe cómo lo hace, pero las enfermedades son por algo en la vida. A lo mejor, en mi caso, yo hablo de mi caso, está siendo para fortalecerme y para generar el carácter del Señor. Porque mi carácter ha sido siempre malo, siempre ha sido malo. Y entonces, lo que yo aconsejaría a estas personas es que nos dedicáramos más primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia, como habla Mateo 6:33. Somos más dados a buscar el porqué de las situaciones y más lo que nos acontece todo lo que nos queremos en la vida, que buscar primeramente el reino de Dios. Cuando la misma Biblia nos dice de que si tú quieres ser bendecido, primero tienes que buscar al Señor, tienes que buscar el reino de Dios. Entonces yo aconsejaría a estas personas que dedicaran más tiempo, o que miraran el porqué de las cosas, no, el para qué. ¿Cuál es el propósito, Señor, que tú tienes conmigo? ¿Por qué me estás haciendo pasar por estas situaciones? Ha sido algo extraordinario. Dios te bendiga. Dios te bendiga, David, y gracias por todo. Y que nada, el que siga utilizando tu vida, mi hermano David.